Tenemos, y esto, bueno, ya era uno de los puntos que me había quedado la semana pasada de por qué resulta ser tan importante. Espérenme tantito, alguien mandó invitación. Ya, ahora sí. Bueno, les decía, y esto fue uno de los últimos puntos que me quedé la semana pasada, de por qué resulta ser tan importante los fondos en una fotografía de producto, porque también eso nos van a ayudar mucho a cómo resaltar o cómo mejorar, o en algunos casos darle mucho más estética al producto que nosotros estamos presentando. Bueno, pues van a ser resultar importantes porque esto me va a permitir resaltar más mi producto y le va a dar una armonía a la imagen que yo quiera resaltar, ¿no? Es como aquí, por ejemplo, aquí es en donde entran mucho los denominados fondos blancos, fondos negros o los fondos de colores. Y ahorita eso es algo que voy a abordar con ustedes. Para qué me va a servir cada uno de estos fondos? Y que una de las actividades que también, esos también se las voy a compartir y que también voy a estar subiendo a Schoology, ustedes lo puedan poner en práctica a partir de las cajas de luz que ustedes hicieron. Porque quiero aclarar, las cajas de luz que ustedes ahorita emplearon, bueno, han estado usando, no las van a tirar. Ay, pues ya la aventé, pues ya, pues este era un cartón todo viejo. No, las van a seguir usando. Entonces, pero aquí en qué cambiaría en el fondo que ustedes van a usar. Y ahí ustedes verían cómo cambia toda esta situación de contraste con los fondos en este tipo de fotografía. Bueno, entonces mencionaba de que pues va a dar una mayor estética y en muchas veces va a ser mucho más atractivo visualmente mi producto que yo voy a fotografiar. Ejemplo, pues aquí lo tenemos esta fotografía de esta botella de vino y ahí yo puedo agregar algunos otros elementos adicionales en donde pues me van a ayudar como complemento para resaltar todavía más, que si ustedes aquí ven, esto también es válido en una fotografía de producto, que si yo quisiera utilizar algunos elementos decorativos, también lo puedo hacer, o incluso en algunas fotos de producto, también es válido, por ejemplo, hacer este tipo de, no sé cómo se puede decir, si son manteles o mesas con texturas de madera. Eso le da un toque rústico a la imagen y también eso hace que pues la presentación pues sea otra, ¿no? Sea mucho más llamativa. Otro ejemplo, igual lo que les ponía en este, aquí yo estoy utilizando un fondo negro, estoy usando hojas, pues estas que nosotros podemos ubicar en el parque o algunas piedras como aditamentos. Y acá pues yo utilizo como una especie de fondo de un tipo espejo, pues se podría decir como una tipo material reflejante, en donde pues yo estoy resaltando todavía más mi producto y ahí el acabado pues es otro. Entonces por eso les decía, el fondo influye, sí, porque por ejemplo si yo usara un fondo blanco aquí o un fondo de color café, quizás podría resaltar, pero esto se perdería un poco por el producto que yo estoy resaltando. Pero si yo pongo probablemente hasta podría quedar, ¿no? Que esta fotografía yo la tomara en una, pues no sé, se podría decir como en un parque o se me viene a la mente como en algún parque donde hay una zona boscosa, probablemente me podría resaltar, pero como este caso es como una fotografía más por cuestiones de producto, bueno, esta la podría manejar de esta forma. Otro ejemplo, igual lo que son piezas decorativas, también me sirve mucho el fondo y acá si ustedes ven, el fondo resalta más, incluso hasta por algunos de los acabados que yo tengo. Ahora le están cantando, está cantando el pajarito. Bueno, está ahí, salúdenlo. Eh, por ejemplo, aquí yo lo puedo ver en este contraste, por ejemplo, con esta decoración que tiene. Entonces hace que se resalte más el color, sobre todo por los acabados que tienen acá en este punto. O igual, si yo utilizara, por ejemplo, una fotografía de comida, que eso es algo que me interesa la siguiente semana, que ustedes empiecen a hacer y seguir algunos de los tips que se manejan en este tipo de fotografía, pues vean acá el fondo cómo resalta todavía. Obviamente, bueno, esta hamburguesa pues ya está trabajada, porque si ustedes ven, pues bueno, hasta la lechuga está estéticamente pues muy bonita y también utiliza un pues tipo mantel rústico. Esto que hace pues que resalte todavía más la imagen. Entonces, a eso me refiero muchas veces. El fondo ayuda a mejorar o a darle otra presentación más
a mi producto. O por ejemplo, si nosotros usáramos un fondo blanco, por ejemplo, propiamente para joyería, sobre todo para accesorios para las damas, pues también me ayuda mucho en ese aspecto. Quizás, por ejemplo, si yo usara un fondo negro en este punto o en esta imagen, se perdería un poco, sobre todo por esto. Y tampoco resaltaría, o incluso si ustedes ven, tienen algunas bolitas o esferas oscuras. Entonces, si yo aplico, por ejemplo, un fondo negro, quizás se perdería en ese aspecto y no podría resaltarlo todavía más. O acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Lo que les mencionaba. Que acá, por ejemplo, esto más adelante lo voy a abordar acerca de los fondos de color, que también pues me ayudan en ese sentido a darle otra presentación más a mi producto. Pero por ejemplo, si yo utilizo un fondo blanco, pues vean acá cómo va cambiando cada uno de estos puntos. O igual, lo mismo sucede en el caso de, si yo voy a usar, por ejemplo, el caso de botellas de vino, pues vean ahí cómo cambia en ese aspecto. Vean incluso, el fondo entonces vuelve a ser determinante. Vuelve a ser determinante porque todavía más va a resaltar el producto. Si por ejemplo, pues esta es una botella de vino, por ejemplo, de color azul o con sabor zarzamora, y si todavía yo utilizo un fondo que esto lo resalte todavía, resalta más y hace que mi producto sea visualmente atractivo. O igual acá, en este caso que es una, creo que es una cerveza, bueno, no sabría decirles bien el producto, pero igual vean acá el color, cómo lo resalta. Entonces, el fondo resulta determinante para una fotografía de producto, sí, porque lo ayuda a todavía resaltar más visualmente y eso genera una imagen mucho más llamativa. Permítame tantito, ya, ahora sí. Entonces, mencionaba hace unos momentos de que pues el fondo resulta determinante, sí, y en algunos casos me ayuda todavía a resaltarlo. Y acá yo es como lo podría ver. Si yo, por ejemplo, aquí pongo este ejemplo de este fondo claro con esta marca de cerveza y de este lado izquierdo y del lado derecho vean todo oscuro, vean cómo cambia. Entonces, sí sirve el fondo, sí, totalmente. Ahora, aquí también va a depender mucho de la luz que yo voy a manejar, que en este aspecto también ustedes ya conocen. Y también en ese sentido, pues vean aquí cómo cambia la presentación y se vuelve totalmente diferente, que es el mismo producto, pero vean, incluso si yo veo lo utilizo más un fondo oscuro, pues yo logro ver algunos detalles más de este producto, a diferencia de si yo usara un fondo blanco. Entonces ahí es en donde va a depender mucho del tipo de producto que yo voy a usar, cómo el fondo me va a ayudar en ese aspecto, ¿no? U otro ejemplo, igual, vean pues este perfume en este punto y vean aquí cómo cambia uno y otro. Si yo, por ejemplo, en este caso la tapa de la botella la tono como un tipo más violeta, por ejemplo, vean aquí cuál es el resultado, o igual en este punto, ¿no? De esta botella que es un poco del tapón de color negro, y si utilizo como entre un color blanco con negro, pues vean el resultado. Entonces, es importante los fondos, sí, porque ahí van a resaltar todavía más mi objeto. Y ahora, ¿qué pasa si yo utilizo un fondo blanco en una fotografía de producto? Pues primero lo resalto más, lo que había mencionado hace unos momentos. Este tipo de fondos, por ejemplo, se utilizan para catálogos o por ejemplo catálogos de productos que nosotros vemos, en donde nosotros lo podemos ver, por ejemplo, no sé si ustedes han checado los catálogos de Tupperware, por ejemplo, de Avon, por ejemplo, se utilizan mucho ese tipo de, o por ejemplo en páginas web, en donde cuál es la finalidad, pues de hacer visualmente mi producto pues lo más bonito y eso hacer que la gente lo compre y también en muchas de las ocasiones transmite la personalidad de la marca, ¿no? Es decir, qué es lo que me está transmitiendo la marca con el producto que me está vendiendo. Ejemplo, pues esto que nosotros lo vemos, por eso les mencionaba que si alguno de ustedes ha checado los catálogos de estas marcas, pues ven aquí qué es lo que sucede. Sucede lo siguiente, vean, incluso que esto es algo, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Que incluso ahí resalta más. Aquí quizás se pierde un poquito por el exceso de blanco y también porque las tapas de estos toppers pues se pierden un poquito por la tonalidad transparente. Pero si yo, por ejemplo, me voy a este tipo de productos, por ejemplo, como es esta marca de jabón, Jabonzote, pues vean acá como aquí como también
resalta más este blanco y sobre todo el azul. Entonces volvemos al punto. El fondo blanco me va a servir para eso, para si yo quiero hacer un catálogo de fotografías de este estilo, pues para ello me va a servir el fondo blanco. Y vean acá, o igual esto donde también lo podemos ver, catálogos, por ejemplo, de esta marca Price Shoes, por ejemplo, o estos catálogos que nosotros los vemos, no sé si alguno de ustedes lo llegó a ver ahí en la universidad, de que pues llegaban con su catálogo y, oye, estoy vendiendo zapatos, ¿te interesa? Ah, y así mostraban las fotografías de los zapatos que en algún momento quisieran hacer. Incluso esto también lo podemos ver mucho en estas pues franquicias que lo manejan de ese estilo, ¿no? Y ahora, sí queda claro en el caso del fondo blanco cómo cambia en ese aspecto, chicos, sobre todo y en dónde lo puedo ver o dónde lo puedo aplicar. ¿Sí queda claro, chicos? Chicos, Sí, profe, sí, sí. Sí, perfecto. Ahora, eh, ¿y ahora qué pasa si yo utilizo pues un fondo negro en una fotografía de producto? Pues primero le va a generar mucho más sobriedad a la imagen, es decir, más, ah, ¿cómo les puedo decir? Más centrada en la imagen, va a generar un efecto mucho más sofisticado, más elegante. Y esto, por ejemplo, nos va a servir y nos puede ayudar en productos transparentes, por ejemplo, principalmente en botellas. Esto que va a hacer que resalte todavía más mi botella en ese punto. Ejemplo, y a lo que me refería, por ejemplo, en cuanto a elegancia y pues cierto estilo, pues, ¿cómo les puedo decir? Eh, serio. de seriedad, por ejemplo, pues esto lo tenemos en este siguiente foto de producto, pero igual aquí yo ya estoy usando un fondo negro. Incluso si ustedes ven el metálico, bueno, en este caso el color metálico plata que tiene esta mochila o en este caso esta maleta, pues sí genera todo este contraste con esta fotografía de producto y vean ahí el resultado. Incluso parece como si fuera, bueno, en este caso es una maleta, pero ya para ciertas ocasiones especiales. Otro ejemplo, si yo usara, por ejemplo, en este caso, o igual otra vez, fondo negro, y me sirve, por ejemplo, para resaltar este tipo de, pues no sé cómo se le llaman, no es un labial, es ¿cómo se llama este? Las chicas son las que lo ubican, ¿es una qué? Gloria, si lo ubicas, ¿qué es esta? Es una brocha de maquillaje. Bueno, una brocha de maquillaje. Entonces también me serviría para este punto, ¿no? Resaltar todavía más, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, ¿qué es lo que me está denotando? Bueno, si tú utilizas esta brocha de maquillaje, pues vas a ser elegante ante los demás, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? En cuanto a este tipo. O igual, aquí genera un poco este contraste, ¿no? Que aquí ya juego un poco con el fondo negro y acá juego un poquito con todos estos aspectos de, por ejemplo, las botas que hace unos momentos ustedes vieron. Si ustedes pusieron atención, que son las mismas botas, cambian por completo usando el mismo fondo. Incluso si ustedes, no sé si lograron ver la diferencia, en qué cambió esta fotografía con la primera fotografía que les mostré de las fotos en blanco. No sé si lograron notar esas diferencias, chicos. ¿En qué cambia esta con la anterior? O vuelvo a poner la anterior. Creo Ahí está, miren, ahí está. Está de este lado izquierdo. ¿En qué cambia? que resalta más, bueno, con el fondo blanco resalta más las zapatillas, Exacto. porque Ok, y con el fondo negro, se pierde un mucho poquito. los colores. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que muchas veces no siempre el fondo el que yo vaya a usar va a ser el adecuado. Pero, por ejemplo, si yo quiero transmitir, por ejemplo, en esta fotografía de producto que es una mujer sofisticada, pues este tipo de productos pues me van a ayudar a lograr este cometido, ¿no? O igual, otro ejemplo, para los caballeros, ¿qué es? Este tipo de lociones. Y que igual utilizo un fondo negro y utilizo, por ejemplo, una tipo reflejante o algún tipo de que yo puedo aquí reflejar toda mi imagen y genera otra sensación. Incluso, no sé si ustedes han visto, por ejemplo,
la tipología o el significado de los colores. No sé si lo hayan llegado a ver, de el significado de cada Más o color. menos. Chicos, Más o menos. más o menos. Más o menos. El color el rojo, ¿qué significa? Pues lo relacionan Pasión, mucho con pasión, ¿no? Pasión. El negro, tristeza. el Elegancia. negro, Elegancia. el No, no es elegancia. cierto. Y el blanco, Ah, sí, es cierto. Paz, Limpieza. paz, armonía. Pureza. Y el amarillo, alegría, alegría. Alegría. Entonces, aquí juega todo esto. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a vender esta loción buscando que la persona o el varón o el consumidor me la compre por transmitir la idea de que, pues, si tú usas esta loción, pues vas a tener toda la pasión del mundo. Igual yo lo estoy reflejando en esta fotografía. Por eso les mencionaba, tiene que ver mucho los colores en ese aspecto. Y ahí es en donde juega esta combinación. Otro ejemplo, igual, ponemos el mismo ejemplo de las botellas de vino. También hay cómo resalto en este caso la botella y también pues qué me está denotando esta imagen. Seriedad, paz, madurez y todo eso yo lo puedo reflejar en un producto, en una fotografía de producto. Sí, porque al final pues ahí acuérdense lo que les mencionaba la semana pasada y en sesiones anteriores, que al final pues una fotografía de producto pues es lo que me va a reflejar, pues es la idea o algún concepto que yo quiera vender. Por ejemplo, no sé si ustedes lo han checado, ¿quiénes son las personas que más consumen vino y a partir de qué edad? Como las personas mayores. Bueno, como los señores más o menos. Exacto. Entonces, si yo, una persona con esas características, ve esta imagen y dice, ah, mira, pues se ve interesante, este vino lo voy a probar, ¿no? O igual, volvamos, por ejemplo, a este otro ejemplo. Y acá juega mucho esta combinación de la luz. Por eso volvamos al punto que les he insistido mucho. La luz se vuelve determinante en este punto. Y también, pues, qué es lo que yo quiero denotar y qué es lo que yo quiero resaltar. Si yo quiero denotar que, pues, el vino que estoy viviendo aquí, independientemente de que no se ve la marca, que hubiera estado genial en esta imagen, pero bueno, acá el punto es si yo quería resaltar todavía la marca, pues aquí quizás hubiera iluminado un poco más, pero bueno, ya son cuestiones técnicas de cada fotógrafo, pero por ejemplo, si yo quisiera resaltar más la marca, pues ver, por ejemplo, en este caso, este tipo de vinos o licores, que algunos son espumosos, y eso pues genera esa como que sensación de decir, ah, bueno, mira, me están vendiendo un vino espumoso, se ve que está rico, entonces inmediatamente lo voy a comprar, entonces juega mucho en ese aspecto, o igual sobre todo, por ejemplo, para los que les gusta el vino, por ejemplo, pues vean lo que me está diciendo esta imagen de producto, ¿no? En el caso de las personas que, por ejemplo, les encanta consumir vino, pues vean la idea que me está transmitiendo, ¿no? Otro ejemplo, y ahí ya juego con tres cosas: luz, filtro blanco y negro, y también juego con toda la composición y al final todavía esto me resalta. Y esto, por ejemplo, si yo lo quisiera utilizar ya, por ejemplo, para un cartel publicitario, pues todavía más me ayuda en ese aspecto. Entonces, si ven cómo un fondo en algunas de las ocasiones cambia y ayuda a resaltar todavía más un producto, chicos. No sé si lo logren ahí ver cómo va cambiando y cuál es la presentación que nos va dando, ¿no? Y cómo en algunas ocasiones nos puede ayudar todavía más. ¿Sí queda claro, chicos, este punto que les estoy mencionando? Claro. sí, Sí, profe. profe. Sí, bueno. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora, ya como ya usé un fondo blanco, que también se le conoce como fondo neutro, ya usé un fondo negro, por ejemplo, para resaltar un producto más sofisticado. ¿Qué pasa si yo utilizo un fondo de color en una fotografía de producto? Pues me va a permitir resaltar todavía más los colores en el caso de mi producto, y también pues esto va a hacer un contraste de la imagen que yo voy a presentar o en mi fotografía. Ejemplo, pues vean acá, si ustedes ven,
pues nada que ver con las fotografías anteriores que utilizaba un fondo blanco y un fondo negro. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, utilizaba un fondo negro en este tipo de fotografías? Pues se hubieran perdido. Por ejemplo, sobre todo en este caso de este producto que es como un pastelito, de estos como tipo marinela que ustedes algunos ya han de conocer, pues ¿qué sucede? Si yo utilizo un fondo negro, pues se pierde, o si yo uso un blanco, incluso hasta me lo quema de más, pero si yo utilizo un fondo a partir de los colores del producto, entonces resalta todavía más. Y acá lo podemos ver, por ejemplo, en este tipo pastelito, por ejemplo, el amarillo todavía lo vuelve un poco más alegre, igual que el morado o el violeta, que creo que es aquí tiene. Igual podría, por ejemplo, podría usar un color verde, también me serviría, pero creo que aquí la combinación más adecuada pues son estos dos. Otro ejemplo, igual, este tipo de productos, que acá, si ustedes ven, si yo uso un fondo negro, se me pierde totalmente la imagen. Y ya todo esto que hice, pues pasaría a segundo término. Pero si yo utilizo, por ejemplo, a lo mejor, pues un color rojo, quizás, bueno, color rojo como color naranja que ahí está manejando, quizás ahí me podría ayudar, pero también pues corro riesgo de que no se vea bien. Entonces un color amarillo, pues también me ayuda a resaltar todavía más. Por eso les mencionaba que muchas veces tiene que ver el tipo de producto que yo estoy manejando. Dos, la tipología del color, que eso también influye muchísimo en ese aspecto. Y dos, qué es lo que yo busco transmitir. Porque, por ejemplo, si yo utilizo un fondo blanco, en este caso, en estos tipos de productos, pues simplemente voy a denotar, pues es un producto más del montón, es un producto más que yo puedo conseguir en Tupperware o en Avon o en alguna de estas tiendas que así lo manejan. Pues entonces no tiene chiste. Pero si yo empiezo a hacer esa combinación de colores, pues todavía más va a resultar visualmente llamativo en este punto, ¿no? O igual, vean aquí qué sucede. Igual, si ustedes ven, acá hubo una mezcla como de dos fondos, un color naranja con un amarillo, y vean aquí cómo esto ayuda o genera un equilibrio a todas estas cervezas. Igual, aquí los hielos, quiero aclarar, no creo que son reales, porque bueno, pues hay hielos que son falsos. Entonces, si yo pongo un hielo real, se me va a estar derritiendo con todas las luces que voy proyectando. Pero vean acá cómo cambia por completo la imagen que me está vendiendo o que me están promocionando con esta fotografía de producto. Incluso vean aquí, se vuelve más armoniosa la imagen en ese aspecto. O acá, esto nosotros donde lo podemos ver principalmente en productos de origen chino algunos o de origen japonés, y usan mucho este tipo de combinaciones, ¿no? Me parece que creo que Coca-Cola, no estoy seguro, creo que ya había sacado Coca-Cola cereza, ¿no? Que creo que la Coca-Cola era como moradita, ¿no? O algo así, ¿no, chicos? Sí, 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 claro, Sí, era buenísima, como profe. ¿Mandé? Buenísima. Buenísima, bueno. O igual ahorita, no sé, creo que algunos de ustedes ya habían probado la Coca-Cola con café o algo así que dicen que no está muy buena. Bueno, pero si ustedes ven ahí, se ve como que la presentación de la lata se ve, por ejemplo, como un color cafecito, ¿no? Ahorita a ver si se los pongo para que ustedes lo vean. Entonces, a eso me refiero, que en muchas de las ocasiones el producto ahí me va a resaltar todavía más. Entonces, en ese aspecto, todavía me puede ayudar muchísimo más a resaltar mi producto. Que incluso en otros países, bueno, pues ya se manejan otro tipo de bebidas gaseosas, pero también pues yo juego con todo este contraste de los fondos, y eso que me ayuda todavía más a mejorar. A ver, ahorita se los voy a poner para que ustedes aquí lo vean en unos momentos más. Coca-Cola, ¿qué es Coca-Cola café? Creo que sí, creo que es café. Ajá. Creo que sí, Coca-Cola Sí, café. Entonces vean, de acá, y volvemos a lo que les decía, del fondo del producto. Vean aquí cómo ya cambia. Entonces, a eso me refiero, que muchas veces el fondo me va a ayudar todavía más a resaltar todavía más mi producto. Y todavía en algunos casos
pues me ayuda, por ejemplo, a darle otra presentación, ¿no? Entonces sí cambia totalmente. Y ya también incluso si yo quisiera montarlo en un escenario, por ejemplo, con un mantel más rústico y acompañado de este tipo de aditamentos, pues todavía lo hace más llamativo y visualmente hace que pues en este caso mi comprador, pues mi posible, pues en este caso consumidor, lo resulte lo más llamativo, diga, ah, mira, ahora la Coca-Cola ya tiene sabor café, ah, pues lo voy a consumir y voy a ver de qué se trata, ¿no? Entonces a eso me refiero y en este aspecto cambia mucho la fotografía de producto. O igual, otro ejemplo, igual en estas cremas faciales, igual si yo utilizo un fondo naranja y si todavía, pues, y si esto así lo trae el producto, como que esa esencia de toronja, todavía vean, si yo le agrego estos aditamentos, todavía la fotografía se vuelve más llamativa. Y también si todavía le agrego, por ejemplo, estos efectos de las gotitas, todavía resulta ser más llamativo en ese aspecto. O igual en este otro. No, que incluso hay labiales, creo, no sé, desconozco en este aspecto, que manejan ciertas tonalidades o colores específicos. Y si yo utilizo un fondo con más o menos esas características, pues todavía eso hace que resulte ser mucho más llamativo. Preguntas, chicos, dudas acerca de si notan la diferencia en cómo cambia, por ejemplo, una fotografía de producto por el puro hecho del fondo y que al final lo que les mencionaba tiene que ver mucho todo ese aspecto, la luz, el tipo de producto y cómo yo voy a hacer que sea visualmente llamativo. ¿Sí queda claro? Si notan esta diferencia, chicos, que les acabo de mencionar.